¿Qué nivel? Ya le salió asistente y todo, qué bueno. Ok, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir. Para mí es un honor estar ante este público tan ameno y no pensé que se me fuera a llenar tanto la sala. Yo esperaba como dos y ni mi mamá vino, entonces yo dije, no, me fue feo, pero no, muchas gracias y espero que sea de su agrado la charla. Hoy vamos a hablar, más allá de lo que son los blueprints o pequeños diseños, cómo generar arquitecturas o definiciones arquitecturales con AI. Quiero aclararles que le había dado 120,000 colones a Mariano para que trajera paletas Pinito para todos. Me dijo que no hay paletas Pinito y no me devolvió la plata, entonces lo siento. Pero bueno, vamos a lo que vinimos. Cuando a mí me hablaban de arquitectura de software, yo que soy más viejo que ustedes, me acordaba mucho de la película de Matrix, creo que es la 3, cuando Neo conoce al arquitecto y que era como el que lo sabía todo. Entonces a mí me decían arquitectura de software, yo me imaginaba un megadiagrama con todas las conexiones del sistema, todo, y que arquitectura era generar un mega hiperdiagrama. Entonces imagínense si así fuera, cómo sería la arquitectura de Google, ¿verdad? O sea, si intentan imprimir ese diagrama, yo creo que es del tamaño de este edificio, pero no es así. Hoy quiero enseñarles un poco por encima qué es arquitectura de software y cómo con IA podemos lograr entender la arquitectura de un sistema. Y si nos da tiempo, también de lo que se llama un PRD. Entonces ya vamos a verlo. Primero, bueno, me presento, mi nombre es Mario López y no sé subir imágenes porque me dieron el template y no sé por qué salió borrosa. No me morí, no soy un fantasma. Bueno, trabajo para Telescope en una cuenta que se llama Touchplan. Cosas que me gustan, me gusta viajar, siempre trato de ahorrar cada centavo para viajes con mi familia, a veces no se puede. Me gusta el manga y los videojuegos, digo que crecí en la época equivocada porque cuando yo estaba en el cole me veían como un ñoño porque me gustaban esas cosas y ahora aparentemente es popular, entonces hasta la gente anda con cosas de One Piece y todo y yo digo, fui un adolescente en el tiempo equivocado, tal vez en este tiempo hubiera sido popular, no lo soy, pero bueno, entonces ya no hablemos más de mí. Y bueno, si me quieren seguir en LinkedIn, ese es el mío. No les doy el Twitter porque en Twitter solo pongo tonteras o peleo por política o cosas así, entonces de tecnología casi nunca hablo, pero en LinkedIn sí comparto bastante. Bueno, primero que todo, veamos qué es la arquitectura de software. Entonces, son estructuras de alto nivel de los sistemas. Entonces, no es solo, como les decía, un megadiagrama, sino es un análisis de diversas partes del sistema, también desde requerimientos, hasta analizar a los interesados en el proyecto. Incluso cuando usted es arquitecto de software, tiene que ver quiénes son sus sponsors, quiénes van a ser sus usuarios, tiene que tomar en cuenta a la gente que va a probar el código, a los desarrolladores, incluso a veces hasta el presidente o el que, de la empresa o el que pone la plata. Todo eso es parte de la arquitectura, no es solo un diagramita bonito donde todo conecta, sino un análisis de todo lo que involucra un sistema. Entonces vienen de verdad desde elementos estructurales, las interfaces entre estos elementos, cómo interactúan, dónde vamos a poner nuestra aplicación, no es solo el código de la aplicación, dónde va a estar, cómo va a estar esa infraestructura, cuántos usuarios, todo eso, un montón de cosas, es información relevante para definir la arquitectura de un sistema. Entonces, la arquitectura no son solo diagramitas bonitos donde decimos cómo se conectan las cosas, sino todo un análisis de todo lo que rodea ese sistema, desde requerimientos funcionales, no funcionales, hasta bueno, ¿cuánta plata hay para poder poner esta aplicación en la nube? O cuántos tarros tiene la empresa para poder ponerlos dentro de esos tarros.
Entonces, como les decía, no es un gran diagrama, sino es una colección de documentación, de decisiones técnicas, decisiones del negocio. Todo esto infiere. Hay gente que piensa que, digamos, que ser arquitecto es el que se las sabe todas y se mete un calabozo y luego de ese calabozo imprime diagramas. Y no, más bien, el que es arquitecto de software tiene que trabajar en una parte muy social, tiene que pasar mucho en reuniones. Entonces, si ustedes quieren ser arquitectos de software y no les gustan las reuniones, es un skill a trabajar porque van a pasar más en reuniones que revisando código a veces. Entonces, es muy importante. Yo le digo a la gente que piensen como cuando están, adelante, piensen cuando están construyendo una casa. No sé si aquí alguien ha construido casa recientemente, pero en la casa no hay un solo plano. Está como el plano de la estructura, que es como este. Pero si usted le da eso al electricista, le va a decir, pero ¿esto qué es? A mí esto no me sirve. El electricista va a ocupar un plano eléctrico, de dónde están las instalaciones y todo, o él mismo va a ser el que lo va a tener que generar. O si usted llega y necesita arreglar un tubo y le pasa eso al fontanero y dice, ah, qué bonito, sí, tenés tantos cuartos y un baño, pero ¿dónde están los tubos? Entonces, el fontanero va a ocupar un diagrama de todo, valga la redundancia, de toda la fontanería, dónde están los tubos, las conexiones, etc. Como podemos tener otros, digamos, si hubiera calefacción, si tuviéramos algún otro servicio, digamos, todo eso sería un diagrama. Lo mismo es con la arquitectura. Además de eso, usted tiene que tener escrituras de su casa y permisos de trabajo. Además tiene que saber tener un presupuesto. Todo eso también es con la arquitectura. No es solo el diagramita de qué bonito sea el sistema, sino todo lo que eso conlleva. Entonces, en la arquitectura de software hay diferentes modelos. Hay uno que se llama vistas y perspectivas, donde también no solo vemos el superdiagrama, sino vistas de infraestructura, vistas de desarrollo de software y también hasta vistas de las pruebas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, una arquitectura también tiene que evolucionar a cómo evoluciona el sistema. Entonces, muchas veces la gente cree que llega, se crea un diagrama y eso va a ser escrito en piedra, ¿no? Lo que se crea al principio tiene que estar dispuesto a evolucionar. Entonces, usted cuando cree una arquitectura, una definición de arquitectura, no solo piensa en el momento, sino a largo plazo. ¿Cómo va a extender este sistema? Ahora tiene 100 usuarios, pero ¿qué va a hacer cuando lleguen a ser 10,000? ¿Qué va a hacer cuando llegue a escalar a 1,000,000? Entonces, todo eso tiene que estar listo y además, si se agregan nuevas cosas, tiene que ir evolucionando. Yo he estado en muchas empresas que tienen el diagrama de arquitectura, o los diagramas de arquitectura, usted va y los revisa y dice, última actualización 2015. Y hasta viene, bueno, está hosteando un tarro aquí en la casa de Juanito y ya estamos en Google Cloud o estamos en AWS, entonces no se actualiza. La arquitectura, como va evolucionando el código, como van evolucionando las decisiones en el sistema, tiene que ir actualizándose y evolucionando. Hay algunos frameworks de arquitectura, voy a compartirlos muy por encimita porque de eso no es la charla, pero déjenme abrir aquí rápidamente. Existe que se llama vistas y perspectivas. Entonces, lo que dice es que crea como una matriz y para cada cuadrito en la matriz usted define los diagramas que quiere generar o la información que quiere obtener. Entonces, están las vistas del contexto funcional, información de concurrencia, desarrollo, despliegue y la operacional. Y entonces, de estas vistas, ¿cuáles van a ser las más importantes para la aplicación y para su cliente? Entonces, esto es lo que nos ayuda a ir desde un megadiagrama a ir a algo más específico. ¿Cuáles diagramas o cuál documentación necesito yo generar para el sistema? Tal vez para el cliente la concurrencia no es importante, entonces no tenemos que meterlo. Pero sí ocupa ver cómo va a fluir la información, entonces va a ser clave. Y además de las vistas, tenemos las perspectivas.
Entonces, y ahí es donde se logra la matriz. Entonces, la vista de, no sé, de influjo de información, cómo va a trabajar con seguridad. La vista de deployment, cómo va a trabajar con las regulaciones. Entonces, al combinar todas estas, podemos generar documentación y diagramas específicos para las diferentes partes que requiere nuestra arquitectura. Ese es a muy grosso modo. Luego tenemos otro modelo que es como más técnico, que se llama el modelo C4. Entonces, se va por lo que es contenedores. Primero va contexto, contenedores, componentes y código. Entonces vamos desde lo más macro hasta lo más pequeño o mediano, que sería el código de documentar. Entonces este sí crea como el megadiagrama, pero luego va diagramando de las partes más pequeñas. Y por ahí hay otro que se llama el 4+1, que mete estas 4 vistas y en medio le mete escenarios, la vista de lógica, la de procesos, la física y la de desarrollo. Y en medio pone como diferentes escenarios. Entonces, de las perspectivas y vistas, agarraron solo estas 4 y dijeron, estas son las que nos importan, e hicieron un modelo más pequeño. Y hay otro que es como más enfocado en Agile. Entonces, este es muy por encimita, es como documente solo lo que sea necesario. Entonces, donde vaya a haber decisiones clave, documente los diagramas que ocupamos, documentelos, haga así uno de contexto. Los de software, solo lo que sea necesario, no tiene que estar documentando cada parte, y de deployment, hágase un diagrama general de la infraestructura. Este, como les digo, es muy enfocado a agilidad. Hay gente que le gusta, hay gente que no. El de vistas y perspectivas también puede ser muy grande, ¿verdad? Para aplicaciones gubernamentales es clave porque ahí piden mucha documentación, pero tal vez una aplicación mediana o pequeña no sea necesario, puede ser más, podemos irnos con o un modelo 4+1. Ok, vamos de vuelta a la presentación. Entonces, esos son como los tipos de modelos que vamos a seguir. Para hoy, como por sencillez y para darles un pequeño ejemplo, voy a usar el de C4, porque con el de vistas y perspectivas podemos pasar aquí todo hasta la tarde y no queremos eso, ¿verdad? No, los voy a aburrir hablando tanta paja. Entonces, aquí es donde queremos ver cómo nos ayuda la inteligencia artificial. A cómo va evolucionando los tools de inteligencia artificial, que ustedes saben que eso ha sido drástico, es un cambio como el del 2022 o 21 hasta acá. Hay cosas que usted no creía que podía hacer la inteligencia artificial, ¿verdad? Antes eran como botcillos tontos, dummies, que nos respondían. Ahora ya pueden hasta codificar aplicaciones. Tal vez no de la forma que más nos gustaría, pero ya la IA tiene la habilidad de codificar una aplicación end-to-end. Entonces, ¿cómo nos puede servir esto con la arquitectura? Algo que es muy poderoso la inteligencia artificial es para analizar datos, analizar información. Cuando agarramos una aplicación nueva que no entendemos, llámese legacy, o una aplicación que no tiene documentación, es difícil extraer esa documentación sin conocimiento previo. Entonces, vean este caso de uso. Ustedes llegan a una empresa, renunció el desarrollador más viejo, el que sabía la aplicación de arriba para abajo, y ustedes los ponen y dicen, ayúdeme a entender esta aplicación y genéreme documentación. ¿Qué hace uno? Entonces, sin IA, se puede hacer, pero vamos a durar una gran eternidad revisando el código y todo. Hay análisis estático que nos puede dar una idea, pero vieran que con IA lo he probado varias veces y genera al menos una buena parte de documentación y nos da una idea de qué hace el sistema. No les digo que sea perfecta, siempre va a necesitar, al menos de momento, lo que llaman human in the loop. Entonces, ustedes a cómo generan documentos, revisarlos y darle feedback a la inteligencia artificial. Pero sí genera cosas muy buenas. Ahorita les voy a enseñar un par de ejemplos. Entonces, pasamos de algo que le tocaría trabajar a un arquitecto semanas a días u horas por medio de la IA.
al menos para generar una buena fundación. Entonces, no solo nos puede servir para análisis de código, sino ahora los famosos PRD, Product Requirements Documents. Ahora se está generando mucho esto antes de ir a desarrollar, donde un analista de sistemas nos genera un documento con todos los requerimientos que necesitamos para un feature o una aplicación, bien detallado, y estos documentos son buenísimos para alimentar a la IA, y en este caso podría ser para desarrollar software, pero en el caso que les voy a explicar es más para entender la arquitectura y definirla. Entonces, ya casi vamos a empezar a lo bonito. Algunos pasos importantes. Obtener la mayor cantidad de contexto posible. Si hay documentación previa o algún análisis estático de código, esto va a ser muy útil para la IA. Si no, incluso uno con la misma IA puede generar ese contexto. Si nos da tiempo les voy a enseñar un par de prompts. Pero entre más contexto le proveamos, mejor. Hay que definir nuestros objetivos. ¿Qué queremos generar? No es lo mismo decirle a la IA, genéreme el diagrama de arquitectura de esto, que ir a un diagrama específico, ¿verdad? O genéreme los records de decisiones. Bueno, los prompts que le vayamos a mandar también van a ser clave. No pueden ser muy genéricos, no pueden ser muy por encimita. Sí tenemos que definirle claramente qué es lo que queremos. Entonces, también aquí podemos ir, como dicen, si abarcan mucho no les va a salir, entonces podemos ir por partes. Vamos diagramita por diagramita, vamos parte por parte, o analicemos módulo por módulo. Y por último, bueno, revisemos e iteremos. No va a ser perfecto a la primera. Vamos a tener que estarle diciendo a la IA, este diagrama no contiene tal cosa, o este diagrama está malo, o esta documentación no sirve. Y bueno, recordar, el contexto es muy clave. Si no hay un buen contexto, vamos a tener resultados malos o los no deseados. Y bueno, espero que se lea ahí, quedó un poco pequeño el diagrama, pero más o menos lo que vamos a hacer es, el arquitecto obtiene contexto, define qué diagramas quiere generar, le provee ese contexto a la IA y luego empieza a enviar los prompts para generar. Una vez que ya tiene los prompts, la IA va a generar sus diagramas, le damos feedback y vuelve a regenerar. Entonces, este proceso pasa mucho, es un poco cíclico, hasta que ya tenemos el resultado deseado. Entonces, vamos a correr un pequeño ejemplo. Lo vamos a usar con Cloud Code. El primer ejemplo es con una aplicación existente. Y si nos da tiempo, vamos a hacer uno con un PRD. Yo no voy a correr todos los prompts porque Cloud Code dura toda la vida, pero les voy a enseñar un poco los prompts. Pongo a correr uno, lo dejamos ahí y luego les enseño los resultados, porque si no, va a ser muy aburrido ver ahí Cloud Code corriendo. Y vean qué bonito, ahí dijo algo. Entonces, primero lo que definí son un set de prompts. Ahí luego les voy a compartir estos repos, no hay ningún problema. Entonces, vamos con el primero. Entonces le digo, analiza este proyecto y genera un Tech Stack Overview. Entonces le digo que explore todos los archivos, identifique las tecnologías clave. Básicamente, que me haga un resumen de qué es la aplicación. Y también le estoy diciendo, bueno, guárdemelo en este folder en específico. Entonces, va a ser nuestro contexto, por decirlo así. A partir de con este documento vamos a obtenerlo y con él vamos a empezar a generar diagramas y otra información. Entonces, es tan sencillo como, bueno, irme a Cloud aquí. Vamos a ver si me sirve hoy, porque capaz que como estamos en modo demo, no nos sirve. Digamos que sí. Y lo alimento con este prompt. Él va a durar ahí su tiempo, pero ya les voy a enseñar qué es lo que genera. Después de ese prompt, ya podemos ir con los Architecture Decision Records, analice, vea qué decisiones importantes se tomaron en el sistema
y para cada decisión, genéreme un documento. Entonces, al fin del día, cuando yo corra todos esos prompts, que como les dije, no los vamos a correr todos hoy, ¿qué es lo que me va a generar? Entonces, aquí es donde quería enseñarles. En el repo, otro repo que les voy a compartir, viene todos los documentos que él me genera. Entonces, lo primero que quiero que veamos es este es otro, ya les voy a enseñar. Ignoren la foto, es cuando estaba joven. Vamos a ver, creo que fue sí, así que. Entonces, este es el primero que él me genera. Para que vean qué bonito. Y se ve muy tuanis y todo, pero siempre hay que revisarlo, ¿verdad? No hay que dejarse sesgar como, uy, generó un montón, entonces es cierto. Pero sí hay que revisarlo. Pero en resumen, esta es una aplicación que yo hice con React y Node.js. Y creo que por ahí usa Tailwind. Entonces, al menos hay que ver si reflejó eso. Y si no me equivoco, sí, digamos, voy a hacerlo un poquito más grande para que lo puedan ver. Bueno, el resumen ejecutivo usa React 18. Para hacerle builds usa Bit. Tiene Tailwind, Express, SQLite y JWT. También usa un monorepo para algunos scripts. Entre las cosas que me detalló es cuáles librerías estoy usando y qué versiones y qué hace cada librería. También el backend. Él sí se lo inventó la IA, que por qué usó React y por qué no usó Angular, por ahí pone más adelante. Me estaba justificando todas las librerías principales que usé. Identifica algunos patrones de diseño y entre otras cosas cómo funciona el backend, algunos APIs, etcétera, y más o menos como un diagramilla ahí hecho con ASCII de cómo trabaja. Pero ¿qué tal si yo quiero generar diagramas o algo más o algo que de forma visual que me ayude? Entonces, ahí es donde podemos jugar. Actualmente la IA es buena para generar diagramas con dos cosas. Uno que se llama Mermaid y hay uno que a mí me gusta mucho que se llama Plant UML. Entonces, por ejemplo, les voy a enseñar el otro prompt. Por aquí debe venir. Aquí le dije, bueno, crea un diagrama de contexto C4 en el nivel 1. Y lo clave es decirle como en qué. Aquí ustedes le pueden decir que sea Mermaid, sea Plant UML. Esos son los formatos que conozco hasta el momento que genera bien. Una vez intenté con Draw.io y falló totalmente. Pero deben haber otros formatos más que también puedan generar la IA. Y entonces, para decirle a que siga corriendo. Les voy a enseñar más o menos qué fue lo que generó con esto. Entonces, él me generó primero este archivo que se llama context. Entonces, aquí empezamos con la definición de arquitectura en el modelo C4, nivel 1, que es el diagrama de contexto, el de más arriba. Me dice más o menos los límites, para quién está hecho este documento, y me generó este diagrama en plan UML. Hay una paginilla, esperemos que no me salga publicidad extraña, pero, porque bueno, qué dicha. Estamos patrocinados por Citibank, aparentemente. Pero en esta página ustedes pueden verlos y descargarlos. Entonces, como pueden ver, generó este diagramita con la información que tenemos. Cosas raras que veo, yo que conozco el sistema, yo no le metí nada de email service. Entonces, tal vez era algo que tenía planeado o se lo inventó. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que ir revisando y depurando, porque se pone a medio alucinar. Otras cosas que si la IA no es tan buena, vean estas rayitas. Yo le paso esto a mi jefe y me va a pedir que lo corrija. Entonces, a veces en eso sí falla, digamos, como viendo dónde poner las rayitas y todo. Entonces, a veces es bueno irse a editar los diagramas.
Sin embargo, para generar una fundación o una base es bastante bueno. Entonces, aquí él puso el diagrama. Esto sí lo hice yo. Con Cloud Code y ChatGPT, si le ponen a generar las imágenes de los diagramas, va a ser un caos. Eso en este momento está débil. Es mejor, genéreme el diagrama en código, ustedes lo descargan y lo suben. Esto sí, yo llegué y lo generé, lo descargué y lo subí aquí. Y entre otras cosas que me genera. Además de eso, el segundo prompt, que era los ADRs, él me generó todo un set de Architectural Decisions Records, en este caso con las librerías y cosas bonitas que pone, digamos, por ejemplo en el de React, hizo comparaciones con Angular, qué ventajas hubiera tenido usar Angular, Svelte o solo Vanilla.js, y también me pone como qué arquitecturas, patrones de arquitectura que estoy usando, etcétera, etcétera. Si hubiera más documentación de decisiones técnicas, ya sea dentro de la documentación del código o documentación que yo le agregue, él me hubiera generado esos records. Y para finalizarles con otro diagrama antes de ir al siguiente ejemplo, me generó el de containers. Entonces, ese es el nivel 2 del C4. Me hizo un análisis de containers a nivel de arquitectura. Entonces, aquí también generó otro diagrama que mejor veámoslo en la página porque está bastante grande. A ver qué publicidad nos sale ahora. Entonces aquí ya va a un nivel más abajo, ¿verdad? El de contexto es súper macro. Aquí ya vamos más arriba, digo más abajo. Entonces ya pone la aplicación web, el API, la base de datos, el email service, que se quedó con que existe el email service sí o sí. De exportar a PDF y CSV sí estaba, y un file storage. Entonces ahí va, podemos ir generando diferentes niveles, y ya cuando vamos a nivel C3 y C4, ya ahí podemos ir a módulos específicos. También generé un par que les puedo enseñar muy por encima, digamos, a nivel de componentes. Me generó el de web. No lo vamos a ver, un montón de cajitas, pero me generó como las principales componentes que tengo a nivel de React. Y lo mismo me hizo con el de backend. Resumen, con IA pueden generar una buena base de su arquitectura de una aplicación que no conocen. Si ya la conocen, genial, porque más bien de ahí todo lo que tengan documentado, eso va a ser contexto y con eso ya se lo generan. Ahora, ¿cómo generar desde un PRD o un Product Request Development Document, perdón? Entonces, vamos a mi perfil de nuevo para que me vean joven. Y yo no soy bueno para escribir los PRDs, sí, creo que, ya se nos fue Freddy, pero Freddy es muy bueno para eso. Entonces, ahí luego le preguntan a Freddy cómo hacer un buen PRD. Mío es bien chafa. Pero básicamente uno pone como las definiciones de qué es lo que quiere una aplicación. Yo lo hice como para una aplicación de subastas de arte. Que entonces alguien sube, pero no los de NFTs, ¿verdad? No tan estafa. No, pero ya digamos que alguien creó una estatua o alguien hizo arte físico, entonces lo sube y ahí pueden subastarlo, tipo eBay. Entonces tiene diversos requerimientos. Tal vez sí usé bastante IA para generarlo, viene muy detallado, pero lo que quiero es que por medio de esto generar definiciones arquitecturales. Entonces, con usé otro prompt que podemos ver aquí. Entonces le dije, bueno, analíceme el PRD, créeme un resumen ejecutivo, entienda los requerimientos, funcionales y no funcionales, dependencias y los que es el alcance. Este prompt es para generar nuestro contexto desde el PRD. Entonces, con él me generó
que se llama PRD Analysis. Entonces hace un resumen ejecutivo, objetivos principales, etcétera, etcétera. ¿Cuáles requerimientos funcionales hay? No vamos a leer eso. Pero agarró el PRD y lo descompuso de forma técnica. ¿Qué es lo que necesito? Y este es el contexto. Una vez con el contexto, vamos con los siguientes prompts, que es OK. Ahora generemos los records de decisiones arquitecturales. Y el tercer prompt, que más o menos aquí es donde vamos a llegar, genéreme un diagrama de contexto en nivel C4, del C4 el nivel más alto, perdón, el nivel 1. Entonces, él lo que me generó fue lo siguiente. En los ADRs, todos estos, entonces, el tech stack, ¿cuál tech stack quiero usar? Recomendaciones, por ejemplo, aquí me está recomendando Node.js, Java 21, no, creo que yo le había puesto que en el PRD que usaba Java y Node, entonces él me dice cuáles son las versiones más nuevas. En el frontend en React con TypeScript, ventajas, desventajas, alternativas. Entonces esto es bastante útil a la hora de presentar un caso de uso a stakeholders para ver cuáles tecnologías vamos a usar, qué vamos a querer y si el PRD le falta alguna información. Entonces, esos son todos los records que él generó por medio del prompt. Esto, de verdad, yo no generé nada a pata. Y además, luego le pedí los modelos. Entonces, vamos a ver qué tal nos quedó con Mermaid aquí. Estos los pedí con Mermaid, que es el otro formato. Entonces, le dije, hágame uno de nivel C1. Y me generó algo así. Vamos a tratar de verlo. No lo vamos a poder ver bonito, pero... Y Mermaid a mí no me gusta tanto porque si con Plan UML hace un caos con las flechas, con Mermaid cuando es un sistema muy grande, pasa esto. Aquí, experiencia propia, no tienen que seguirla, pero cuando es algo pequeñito, vale la pena Mermaid. Cuando es algo muy grande, Plan UML o otra alternativa, porque les va a pasar esto, digamos. En esto sí siento que aún le falta un poquito con los diagramas, pero más que todo lo que quería enseñarles es que sí pueden generar por lo menos una base, sobre todo si no tenían nada de documentación, para proveer un poco de contexto. Es mejor esto que no tener nada, ¿verdad? Y por último también le dije, bueno, genéreme el de contenedores, y también me lo generó aquí en Mermaid, y como pueden ver parece una telaraña, ¿verdad? Entonces, en eso sí falla un poquito, pero les digo eso, sobre todo cuando es Mermaid. Plan UML lo hace, pero quitemos la publicidad. Siento que acomoda un poquito mejor las cajas que Mermaid. Entonces, si fuera para arquitecturas y así, les recomiendo más con Plan UML. Si es algo pequeñito como un flujo, Mermaid. Ok. ¿Preguntas hasta el momento? Okay. Gracias. Sí, mencionaste que el... Ok. Mencionaste que el PRD es como la cabeza del proyecto, ¿verdad? Luego de ahí salimos a ADRs. Sí. ¿En qué momento entran los C4, por ejemplo? ¿En qué etapa de la planificación de la arquitectura? Ok, digamos, cuando viene un PRD, son los requerimientos a nivel de business. Entonces te dicen, bueno, son estos. Ahí en el trabajo manual vendría un arquitecto que revisa el PRD y empieza a generar los diagramas de arquitectura, los C4. Entonces dice, ok, esta aplicación podemos hacer que en el contexto que este se conecte con este con este, y luego en C3, ok, vamos a ocupar un front-end acá, un back-end acá, un microservicio por acá. Eso lo haría un arquitecto a pata, por decirlo así. El Solutions Architect lo diseñaría uno por uno. Si lo hacemos con IA, entonces es como el segundo paso, porque primero le decimos, analice el PRD, no, perdón, el tercer paso, analice el PRD, obtenga los Architectural Decision Records y ahora empieza a obtener los modelos C4.
empiece con el C1. Ajá. Sí, entonces él, primero, el PRD sirve como contexto, pero o lo ocupamos pasarlo a lo técnico. Entonces, pásemelo a lo técnico, genéreme un context.md, digamos, y de ese context sacamos los records y ya empezamos a generar diagramas. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Ok, ya vamos a terminar. Yo sé que yo hablo mucha paja, pero ya casi terminamos. Entonces, algunas lecciones. Bueno, adelante. ¿Sabe para pasarle el micrófono? Muchas gracias. Me pareció que estabas usando Cloud Code, la versión agéntica en terminal, ¿verdad? Ok. Esta Cloud Code es un poco más agéntico, menos generativo que si nos hubiéramos ido a la página web, por ejemplo. ¿Cargaste algún agente especial preentrenado? No sé en el contexto de Cloud, en Gemini se les llama gems, pero ¿usaste algún tipo de agente entrenado o simplemente usaste Cloud Code así como al desnudo, nada más? Muy buena pregunta. En este caso usé el por default, como viene, no entrené ningún agente. En un trabajo que estuvimos, lo que hicimos fue generar con Cloud Desktop como unos asistentes en Python. ¿Por qué? Porque era un proyecto tan grande que si no nos comíamos todos los tokens. Entonces, esos asistentes hacían análisis de código estático en Python. Entonces, le decíamos, analíceme este código a Cloud Desktop. Y él mandaba a correr los asistentes en Python. Entonces, ahí no estaba corriendo IA, sino Python analiza y le genera un documento. Y ya ese documento era el que analizaba Cloud Desktop. Pero en mi caso es el que viene por default, no cree ningún agente. ¿Por qué en modo agente? Porque si ocupo que esté leyendo mis files, esté revisando. Si fuera desde la página web, creo que no podría porque tendría que ver cómo le subo todo el proyecto y explota, yo creo. Se podría con otros que sean agentes. No recomiendo, de momento no recomiendo Copilot. Vieras que he tenido malas experiencias. Cuando es así, que necesito que analice mucho. Copilot es bueno cuando es algo muy específico. Arrégleme este código, esta función, genial. Pero cuando le digo, analíceme este proyecto y por qué esta dependencia no me corre cuando corro esto, empieza a imaginar cosas que no existen. Entonces, de momento, he probado esos dos, Cloud Code y Copilot. De momento recomiendo mucho Cloud Code y no he probado el otro que es Cursor, pero creo que Cursor venía súper bien, luego como que bajó un poco, pero creo que volvió a mejorar, entonces tal vez valga la pena. Adelante. Una versión de VS Code que se llama Designers, en el que usted puede, yo no sé si en el VS Code normal usted puede escoger el modelo o el modelo que usted se Sí, es cierto, Copilot en modelo agente te da a escoger o con ChatGPT o con Anthropic. De todas formas, quería añadir, el problema de agéntico es el contexto. Y cuando tiene todo el contexto, especialmente conforme va creciendo el sistema, Explota, sí. se vuelve, Sí, va de un genio a, yo le llamo una vaca. sí. No se mueve, él está ahí. Entonces ahí es donde sí no tenemos que decirle su contexto es todo el código, sino con prompts generar esos contexts. O sí, el desktop a mí me gusta mucho para analizar documentos. Y o si no con análisis estático de código, que es, eso no decía, digamos, es un script de Python o de cosas viejas, analizando, le dice, estas son las estructuras y dependencias, entonces eso genera muy buen contexto para que la IA ya vaya a ver qué analizar, porque si usted le dice, analíceme todo el code base, si su code base es muy grande, es como que usted sobrecargue a alguien con información.
Creo que eso sería lo ideal. En IA lo que he aprendido es como, se me olvidó la frase, el que mucho abarca, poco agarra, creo que es por ahí. Ajá. Sí, entonces, si ustedes tratan de hacerlo todo de un solo con IA, están sobrecargando el contexto y se vuelve muy dummy. Pero si van por módulos, lo van a hacer mucho mejor. Nosotros una vez intentamos documentar una aplicación de AS400 y lo primero dijimos, mandémosle todo y generaba cosas que no tenían sentido. Entonces, luego, para no cansarlos con el cuento, generamos unos lambdas que revisaban los documentos y por documento generaba un mini contexto y luego ya mandaba a documentar. Entonces, con eso vieras que nos dio muy buenos resultados. Bueno, yo creo que como todos estamos aprendiendo cómo usar estas herramientas, no hay una forma la más idónea todavía, pero a mí me ha servido muchísimo utilizando JSON esquemas. Entonces creo un JSON donde con la versión draft 7 tenemos esos metadatos particulares que son como instrucciones para la LLM por campo. Entonces, así como el que tú tienes, que es un MD, pero le genero una estructura y le voy diciendo que itere por módulo y genere un project manifest como por cada feature. Y pues ahí sí de verdad la precisión es altísima, que ya después solo con ir al project manifest de cada feature, es como que tiene una vista muy rápida, contextual, de qué hace el feature, y la combinación de varios project manifest de cada uno, bueno, de feature manifest, terminan generando el project manifest total, y de verdad es como un directorio semántico para la LLM, que sea la que esté en uso, que no se pierde. Entonces, podría yo compartir también en algún momento los... Muy buen tip. No hay que olvidarse de que estamos hablando con un bot, computadora, IA. Entonces, si algo es legible para humanos, no necesariamente sea mejor para la IA, digamos. Entonces, nosotros usamos eso en el pasado también. Python analizaba y generaba JSONs y corría muy rápido. Entonces, ese es un muy buen tip, de buscar un formato no necesariamente legible para humanos, pero que sí sea más cómodo para la IA. Y ahí ya sí hay que ir a leer documentación, digamos, ya sea Anthropic o ChatGPT, con cuál se alimentan mejor ellos. Y bueno, algunos tips, además de los que ya vimos. Bueno, el contexto es importante. Importante también llevar cursos o aprender un poco de prompt engineering, ¿verdad? Para no tirarles esos prompts ahí genéricos. Ser específico en lo que queremos que genere. No es, genéreme la arquitectura, no. ¿Qué enfoque de diagramas queremos hacer o de documentación? Y ya irle diciendo qué es lo que queremos y ojalá parte por parte. Los humans in the loop es importante, al menos de momento. Como vieron, me puso ese email service. No recuerdo haberlo puesto en la aplicación. A lo mejor mi memoria me falla, pero a veces inventan cosas la IA y ahí es donde tenemos que depurar nosotros. Iterar. No crean que el primer resultado es el óptimo, el que ustedes le van a presentar al cliente, sino revisen, iteren y díganle a la IA, no, esto está mal. A mí me pasa igual con el código, o sea, a veces le tiro y quiero una función así, no me la hace bien, entonces como a la tercera vez ya la envía bien. Tal vez es malo el prompt, pero sí es bueno estar en ese back and forth con la IA. Y por último, algunos errores, ¿verdad? Poco contexto. Si no le genero contexto y lo mando a revisar todo, va a ser caótico. No validar estos datos, va muy relacionado con lo anterior, ¿verdad? No iterar. O le pedimos algo muy por encimita. Genéreme todos los diagramas, genéreme el diagrama de infraestructura y ni sabemos dónde están los documentos de infraestructura. O por ejemplo, yo en este proyecto le decía, genéreme el diagrama de infraestructura, se lo va a inventar porque en ese proyecto yo no tengo ni pipelines, no tengo dónde está hosteado ni nada, entonces probablemente lo genere, pero es uno inventado por la IA. Entonces, sí, saber qué es lo que le vamos a pedir y si está esa información, porque si no la va a inventar. La IA siempre te va a responder, aunque sea inventado. Y bueno, eso sería de momento. Les dejo el QR de Telescope por si quieren unirse a nuestra comunidad. Damos muchas charlas,
gente muy buena, gente muy pro. Yo soy el más malo, entonces para que vean, para que no se decepcionen, hay unos mucho mejores, ¿no? Vacilando, pero de verdad, normalmente una vez al mes nos reunimos, es una comunidad donde se ayuda mucho, donde se comparte, entonces son bienvenidos a unirse y recordarles, si me quieren seguir en LinkedIn, ese era, Jesús, con ahí lo puse mal, creo que sí, ya les digo. Yo creo que sí, siempre me pongo ese, MLOPC89. Sí, MLOPC89. Ahí sí ya tengo una foto más actualizada, ¿verdad? No del 2012. Entonces, ahí me pueden seguir. Yo paso compartiendo cosas. Y como les dije, en Twitter no, porque me paso peleando por política. Y bueno, si quieren pelear por política me pueden seguir, pero no vale la pena. Y un gusto, entonces, muchas gracias. No sé si tiene alguna pregunta o duda. Bueno.